El sol y la luna giran alrededor de la Tierra, eso dice la Biblia. Bueno, hay una situación muy interesante y es que muchas veces hemos notado que la situación interpretativa de la Biblia, muchos detractores han querido contraponerla a los conocimientos científicos actuales y por ello demeritándola. Ahora bien, existe una situación muy interesante y es que a través del avance científico y de los conocimientos generales nosotros podemos interpretar de forma correcta los pasajes bíblicos, ya que si nosotros, además de no poseer los conocimientos básicos y no tenemos también ayuda idónea del Espíritu Santo en esta gran labor, posiblemente nuestra opinión se mezcle en la labor interpretativa de las citas bíblicas. Ahora bien, de forma directa, la Biblia jamás ha afirmado que el centro del universo es la Tierra y que todo gira a su alrededor. Se trata de una situación diferente y a la nueva luz podemos decir entonces que los avances científicos y las mismas escrituras, ambas hechas una por inspiración divina y la otra de la mano de Dios, jamás se van a contraponer. Inclusive una siempre da luz a la otra y de este momento podemos inclusive desprender mucho que ver. Vamos a leer uno de aquellos pasajes que justamente causan un poco de controversia y nos vamos a ir a Josué 10, 12, 14 y dice así: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En este momento podemos ver una situación donde nosotros describimos lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, y en este momento el autor justamente de las escrituras está describiendo lo que está viendo. Inclusive este lenguaje que se utiliza es un lenguaje descriptivo sobre los acontecimientos y no tiene nada que ver con una labor científica real. Tal vez algunos podrían decirme: estás forzando la interpretación. Ay, claramente dice que lo que no se movió justamente fue el sol y la luna. Sin embargo, voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando nosotros vemos el pronóstico del tiempo en las mañanas, nosotros pues lo que nos interesa realmente saber es: ¿va a llover? ¿No va a llover? ¿Va a ser sol? ¿No va a ser sol? Y de repente escuchamos pues obviamente a esos periodistas dedicados al clima diciendo: bueno, aquí hay un sistema de baja presión, de alta presión y se forma esta parte de nubes y existe un huracán y todas las cuestiones técnicas que posiblemente nosotros no entendamos de primera mano al 100. Y sin embargo dan detalles curiosos diciendo: bueno, el sol va a salir por este lado a las 6:45 de la mañana y se va a poner a las 6:30 de la tarde. Y en este momento entonces yo pregunto: ¿por qué no vemos entonces esa contrariedad diciendo: oye, me estás informando de sistemas de baja presión, alta presión, me estás dando cuestiones técnicas, pero ¿por qué me estás diciendo que el sol es el que sale y el sol es el que se pone? Realmente entonces estamos hablando de un lenguaje descriptivo sobre la percepción propia de los acontecimientos y fenómenos. Y en este momento no se está defendiendo a las escrituras por sí mismas, se está defendiendo el uso del lenguaje. Un lenguaje apropiado, un lenguaje humano, un lenguaje que habla a través de sí mismo, y ese lenguaje es el que vemos a través de todo lo que sucede en las escrituras. De la misma forma, lo que ellos percibieron en ese momento fue que el sol no se movía, el sol se paró en ese lado, la luna del otro, y simplemente no avanzó porque estábamos viéndolo desde nuestra percepción. Sin embargo, en ningún momento contradice esas teorías. Inclusive la teoría justamente donde el sol es el centro del sistema
sistema solar y todos los planetas giran alrededor, empezó a fundarse desde Aristarco de Samos. Esto fue antes del año 230 a.C., sin embargo fue una labor muy peleada. Después llega Copérnico en el siglo XVI y dice, cuidado, o sea, nosotros no somos el centro, es el Sol y todos los planetas giran alrededor. Y después llega Galileo y Kepler y empiezan a ver que inclusive todas las órbitas con las cuales giran los planetas no son de forma circular sino elíptica, y empezamos a entender de una nueva forma el universo que nos rodea. En este caso, inclusive el siglo XVI, estamos hablando de no hace mucho. Sin embargo, todas esas teorías siempre estuvieron tapadas porque el sistema que se manejaba en esa época era eclesiástico en el poder. Y la misma iglesia dominaba la información, dominaba la ciencia, y unas personas, pocas personas, decidían qué decir y qué no decir a los demás. Y en ese momento entonces empieza esa malversación, esa parte de falta de objetividad, esa parte de falta de conocimiento. Y créanme, las escrituras jamás se van a contradecir con la misma obra de Dios, porque Él mismo está la inspiración. Incluso la misma revelación de Dios la podemos ver a través de la naturaleza, observando nuestro alrededor, lo grande y vasto que es el universo, explosiones, abismos, cuestiones de agujeros negros, situaciones particulares en un espacio que está dedicado al caos, y nosotros seguimos permaneciendo. Entonces el caos no es tan caos como nosotros queremos verlo. Y en ese momento entonces la revelación que hace Dios a través del propio espacio, a través de la propia naturaleza, a través inclusive de nosotros mismos, podemos verlo en las escrituras. Y ahora sí, acercarnos a un conocimiento adecuado, a una interpretación correcta, a una interpretación no mal formada, sino una interpretación que hable justamente que la ciencia, los conocimientos, la teología y todo se une en un solo consorcio para dar testimonio de la verdad, porque ese mismo es Dios. Acuérdense, Dios los ama mucho. Son lo más importante en este mundo. Ustedes solamente necesitan acudir a Él así como están. No necesitan hacer nada. Créanme cuando les digo, tenemos un Dios vivo, un Dios que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que ama. No lo olviden, Dios los ama mucho. Son lo más bello que ha creado. Vayan a Él como estén. Dios los bendiga.